Está. Hemos comenzado la semana pasada a meditar sobre las profecías que hablan de la venida de Jesús, algunas de ellas nada más, ¿no? Muchas. Pero hemos comenzado a pensar desde antes, bastante antes de Navidad, porque por lo que vemos en nuestro tiempo, la Navidad ha sido totalmente cambiada en la sociedad. La gente festeja lo que no sabe, gasta lo que no puede, vive hipócritamente sin conocer la verdad. Eso no es Navidad. Eso puede ser cualquier cosa menos el verdadero sentido de la Navidad. Ni siquiera la Navidad es un acto religioso, como algunos lo entienden. Entonces, en ese día, mucha gente pues se prepara, va al templo, va a adorar o va a estar ahí con la familia, pero no se da cuenta realmente del sentido que tiene esto en la palabra y en la vida de aquellos que conocen o de aquellos que conocerán el verdadero sentido de la Navidad. Y hoy vamos a hablar de una segunda profecía que yo he intitulado así, no es que sea eso, pero es lo que vino a mi mente mientras preparaba la palabra en esta mañana. La belleza del niño. Vamos a pensar en este niño, que nosotros veíamos la semana pasada en Génesis capítulo 3, versículos 15, que hablaba que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a pisar a la serpiente en su cabeza, que le iba a dar un golpe mortal al mal, es lo que quiere decir. Y hoy vamos a pensar en esta otra profecía de Isaías, que nos dice lo siguiente. Allá, 700 años más o menos antes de la venida de Jesús, él va a decir estas palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese texto es muy revelador para la cristiandad y podríamos pasar horas pensando en él y toda una vida aplicando esta verdad a nosotros como cristianos. Vamos a pensar algunos minutos nada más en qué podemos aprender en este fragmento de la profecía. Entonces, como decía el domingo pasado, nos referíamos a la primera profecía sobre el Mesías, cuando afirma que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y sigamos ahí, por favor. En nuestro pesimismo y desesperación, tememos que las tristezas y los problemas nunca se terminen. Y muchas personas acaban llegando a un momento de su vida completamente deprimida, completamente entristecida, porque cree que no hay esperanza. Y lo cierto es que aunque Dios no nos sacara de nuestros problemas, estoy seguro que Él nos guiará, salvo a través de ellos, si lo seguimos de todo corazón. Es el Señor el que dice que Él estará con nosotros en el valle de ¿qué? Sombra de muerte, y que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Entonces, pensando en esa profecía, Mateo va a escribir, el evangelista, contándole el relato de la venida de Jesús, dice y se refiere a ella diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tiniebla, vio una gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, una luz amaneció. Interesante
cuando pensamos en esto. Primero porque la tierra de Zabulón y Naftalí era el norte de Israel. Y el norte había sido avergonzado y prácticamente eliminado por causa de su maldad. Pero Dios es Dios de las segundas oportunidades. Y es de ahí, del norte despreciado, que va a salir en algún momento el Mesías desde Galilea. Y va a predicar las buenas nuevas. La luz vendría, la luz llegaba. El Evangelio de Mateo menciona esto y nos revela la llegada del niño. Juan va más lejos. El apóstol Juan va más lejos y va a decir lo siguiente. Esto va a decirnos que la palabra se encarnó. Y esta palabra encarnada es la luz que alumbra a todo ser humano. ¿Cuántas veces nos deseamos ver así una luz en el final del túnel, no? Estamos pasando por dificultades y problemas y no vemos nada y todo parece estar tan oscuro, y anhelamos ver algo, un atisbo de luz que nos ayude a poder salir del problema. Cuando pensamos en la realidad del Mesías y de la salvación, en fin, cuando pensamos incluso en la llegada de un niño, siempre se nos llena el pensamiento de futuro, de alegría, de continuidad y de esperanza. Ya veis mi esposa aquí orando por los niños hoy, ¿no? Los abuelos están hoy muy bienaventurados, porque ella oraba por eso. Señor, quiero ser una abuela como muchos abuelos aquí, y quiero llevar realmente mi nieto o mis nietos a conocer al Señor. Algunos pensamientos sobre los niños. Nunca hay que olvidar ni subestimar a un niño. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Se decía un gran personaje conocido, por lo menos, ¿no? John Kennedy. Un pensamiento anónimo que me llamó la atención. No todo está perdido cuando puedes ver en el rostro de un niño su magnífica sonrisa. Y Carl Menninger dice lo siguiente: los que se les dé a los niños, ellos es lo mismo que darán a la sociedad. Lo que uno da es lo que después los niños van de alguna manera a dar también. Es una gran responsabilidad cuando pensamos en los niños. Pero Isaías nos dice: porque un niño nos es nacido, y nos va a decir algo precioso. Hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo primero que quisiera destacar aquí es: un hijo nos es dado. Creo que un hijo siempre es un gran regalo, tanto para los padres como para los abuelos, ¿no? Hemos vivido eso ahora nosotros recientemente y es algo especial. No hay comparación. Cuando coges, ¿verdad?, este ser pequeñito, tan precioso, cuando lo tienes en tus manos y examina los pies, las manos, a ver si está todo bien. Y cuando ves que está ahí, uno no puede más que agradecer a Dios por la vida. Y cuando Isaías estaba hablando de esta profecía, él va a mencionar algo muy importante, y es que la llegada de aquel niño iba a multiplicar la alegría de toda una nación y de todo el pueblo. Dice: multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Este niño iba a traer mucha alegría, alegría como en el tiempo de cosecha, alegría como en el tiempo de victoria, cuando uno vence y puede recoger incluso los despojos del ejército contrario. Este niño traería verdadera alegría y gozo. ¿Por qué? Y es bueno pensar en eso, porque para muchos hoy la Navidad va siendo un momento de tristeza. Mucha gente habla que en Navidad no me gusta reunirnos, porque me recuerdo de la abuela, la bisabuela, o el tío, o no sé quién, o el esposo, el hijo, o quien fuera.
que se haya marchado. Y eso me trae tristeza. Pero hermanos, eso es una realidad para aquellos que no conocen a Dios. Porque aquellos que tienen al Señor en su vida, saben que la vida no termina aquí. Saben que aquí no es el final, que estamos de paso y que en todo caso, en breve nos veremos más allá, en el reino verdadero de Dios. Entonces, ¿por qué el niño iba a traer tanta alegría? El mejor comentario nos lo da Mateo, al presentarnos al Redentor, inaugurando su misión apostólica a orillas del lago Tiberíades y anunciando la buena nueva del reino de los cielos. Él era la luz misma que había visto el profeta y que le había hecho saltar de gozo 7 siglos antes. Allí estaba, porque todo lo que Dios promete, lo hace. Y él había prometido a Isaías. Isaías miró no solamente a su tiempo, aunque la profecía tenía mucho que ver con su tiempo, pero también miró hacia lo largo del tiempo, porque la profecía decía mucho más que aquello que sucedía en su mismo tiempo. Este niño traía consigo el poder de erradicar el mal. Nos decía Jean cuando dirigía la alabanza que el Señor tiene poder para vencer el mal. Él tenía esto, él era aquel que traía consigo este poder. No en vano, varias veces gobernadores de la historia de Israel quisieron exterminar la posibilidad de su venida. Y haciendo un poco memoria, me recordé, por ejemplo, cuando Moisés nacía. Moisés era como un adelanto a lo que vendría. Era como aquel salvador que significaría el salvador de la humanidad. Simplemente alguien que seguía los planes y toda la trayectoria del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y Faraón, quizás con temor, sin saber exactamente lo que hacía, o juzgando que de ahí podría salir alguna amenaza hacia su poder y su personalidad y todo su imperio, decide matar a todos los niños. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Éxodo 1:22. A veces por detrás de las acciones del ser humano hay una acción mucho peor y muy bien intencionada, que es la acción del mal para destruir la posibilidad de que la salvación pudiera venir y pudiera ser una realidad. Pero no fue solo Faraón, también en el Nuevo Testamento, y cuando justo con la llegada del Mesías, Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció sobremanera y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente habían indagado de los magos. Cumplióse entonces lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: una voz fue oída en Ramat, llanto y gran lamentación, Raquel llorando por sus hijos y no quería ser consolada porque ya no existen. Yo no sé cómo sería aquel momento, pero imaginaros los gritos y el terror en Jerusalén, en la región, de Belén, cuando los soldados de Herodes entraron para matar todos los niños de 3 años para abajo. ¿Quién es capaz de hacer algo tan terrible? Y eso que nos choca nos revela algo muy importante. El niño tenía un propósito y lo iba a cumplir. El miedo y el odio se apoderaron de ambos dirigentes que veían en un futuro niño la amenaza y la pérdida de sus poderes, de su reino. Qué interesante eso. Eso me hace meditar mucho y me hace pensar que todos nosotros hemos sido niños en algún momento. Y cualquier gran dirigente en esta vida o cualquier persona que tú mismo admira aparte de nuestro Señor Jesucristo, también ha sido un niño en algún momento de su vida. Sigamos. Moisés significa sacado de las aguas. Fue un niño y su vida
una grande manifestación de la gloria de Dios. Realmente Moisés manifestó la gloria de Dios. Hasta hoy los científicos mismos estudian para dar una razón cómo es que aquel mar se abrió. O sea que este niño es historia. Su futuro, al juzgar por las circunstancias de su nacimiento, en el escenario humano parecía ser desastroso. Moisés nació cuando Faraón mandó matar a todos los niños. Pero hasta un cántico, hablando de Moisés, por él compuesto, se cantará en el cielo. ¿Ya pensaste en esto? Aquel niño que fue sacado de las aguas, que no tenía ningún futuro y que el río Nilo lo llevaría hacia la nada, fue el compositor de un canto que tú vas a cantar, aunque desafines, en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. Un compositor y autor humano llevará su alabanza al cielo. Vamos a ver el texto. Y cantan el canto de Moisés, dice Apocalipsis. Juan, cuando tuvo la revelación del final, dice, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el canto de Moisés. Sigamos. No se debiera nunca subestimar a los niños. Algunos recuerdos para los niños. María o Miriam, la hermana de Moisés. Dios usó a esta niña para cuidar de su hermanito que algún día llegaría a ser el libertador de Israel y darle la oportunidad a su madre de criar al hijo. Fue ella que sin temor ninguno, como decía Gaby, llegó a la princesa o la hija de Faraón y le dijo, ¿tú no necesitas una yaya para que cuide del pequeño? Samuel, el que fue gran juez de Israel, llegó al mundo en una petición contestada de una madre, de Ana, que en agradecimiento a Dios por haberle concedido un hijo, lo llevó al templo para que fuese criado en el servicio del Señor. Algunos más. David, que antes de ser el rey que conocemos y que históricamente es conocido en la historia de Israel, faltándole experiencia, pero no valor, se puso a la orden del rey para enfrentarse al gigante Goliat y así ganar la batalla para su pueblo. O la sierva de Naamán, que ni sabemos su nombre, una niña llevada de esclava a un país tan diferente. Pero esto, como nos cuenta la historia en Segunda de Reyes 5, vemos que este general de Siria, Naamán, se enfermó de una enfermedad incurable. Y ella dijo, no, quizás si él fuera allá donde está el profeta Eliseo. Y dijo a su señora, y la señora quizás desesperada porque no había salida, le va a decir a su marido y Naamán va delante de Eliseo y es sanado por la palabra de una niña. Próximo niño, el niño de los panes y los peces. También incógnito, no hay su nombre, no sabemos su nombre. Pero mirad, hermanos, Jesús envió a sus discípulos a buscar comida, pero solo pudieron encontrar a un niño que tenía una canasta con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para 5,000 personas? Jesús no despreció lo que el niño había puesto a su disposición. Alzó la canasta al cielo y la bendijo, dando de comer a toda una multitud. Entonces, la Biblia y la profecía de Isaías dice así: un hijo, un niño os ha sido dado. Pero dice algo precioso: sobre sus hombros estará el dominio. El dominio sobre el mal, el dominio sobre aquel que tenía el imperio de la muerte y sobre la misma muerte. ¿Por qué? Y mira lo que nos va a decir el apóstol Pablo del niño.
que no quedó solamente siendo niño, pero que creció, para que en el nombre de Jesús, el Mesías, se doble toda rodilla y se doblará en el día final toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, incluso debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Santo para la gloria de Dios Padre. ¿Qué afirmación más poderosa está para cumplirse en la vida de aquel niño? Un niño nos fue dado y sobre sus hombros estaría el dominio sobre el mal, el dominio sobre el poder del enemigo. Sigamos. Este niño tenía un nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Este niño sería Dios con nosotros. Este niño, ¿de qué habla? Sería y es Jesús. Jesús era Dios en la carne, o en otras palabras, Dios entre nosotros. Y dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El mismo Mateo que nos recuerda la profecía en Mateo 1:23 de Emmanuel, también nos habla en los versículos anteriores. Dice: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Indagando, algo muy conocido, pero recordando la palabra Jesús, ¿qué significa? Y la Biblia dice que significa, y en su etimología también lo dice, Salvador. Jesús vino a la tierra para salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. Y eso es una verdad que tenemos que tener muy claro. Nadie puede o podrá salvarse a sí mismo. No podíamos librarnos de las consecuencias del pecado. No podemos por nosotros mismos, por buenos que seamos. No podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros. Solo Dios puede hacer eso. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí misma. Vino para salvarnos del poder y del castigo del mal. En un momento de gran oscuridad, Dios prometió enviar una luz que brillaría en cualquier persona que viviera en sombra de muerte. Él es admirable, consejero y Dios fuerte. Este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Vino a liberar a todas las personas de la esclavitud de pecado. Isaías utilizó 5 nombres para hablar de este niño en esta profecía. Admirable, que podíamos traducir como excepcional, sublime, sin par, no hay otro igual. Pero también nos habla de consejero, el de consejos adecuado, el que nos guía al camino correcto. Pero también dice algo muy fuerte y muy importante. La misma palabra fuerte sale ahí. Es Dios fuerte. No era cualquier niño, no estaba hablando de un rey político que podía surgir en aquel momento o que surgiría en el futuro, sino que está hablando de que este sería Dios encarnado. Entonces dice ahora, Padre eterno, revelándonos que no tiene límite de tiempo. Es Dios nuestro Padre, que desde un principio trata de buscar una reconciliación entre nosotros, seres humanos, y Él. Y nos habla el 5º nombre que nos dice, Príncipe de paz. Su gobierno es de justicia y de paz. Pilato nos dice, hace una pregunta muy interesante. ¿Qué haré? Pues
a Jesús, el llamado Mesías. Y dicen todos en aquel momento, que sea crucificado, ¿os acordáis? Creo que todos los seres humanos llegarán a esta pregunta en su existencia. Es una pregunta existencial. ¿Qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús llamado el Mesías? ¿Qué harás tú con Jesús? Con la verdad de que el niño nació y nos fue dado. ¿Qué haremos con este regalo? Con este hijo que nos fue. ¿Qué estás haciendo tú hoy con el regalo del niño? No, nosotros hemos contado muchas cajitas. Ya vamos por 707. O sea que vamos ahí adelantando y es un milagro, en verdad. Y todos en la ilusión de que un niño pueda sonreír. Pero ¿qué harás tú con el niño de Belén, con el Mesías, el que vino para salvarte? ¿Qué estás haciendo tú con esto? Con esta realidad. Es bueno pensarlo, porque este niño, y es la última parte que quisiera comentar y meditar con los hermanos, sería y será rey. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David, sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot, o de los ejércitos, hará esto. Su gobierno se ensancharía hasta llegar a ser ilimitado. En los días de estos reyes, nos va a decir Daniel, qué interesante esto, Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Qué interesante, hermanos. Este reino es una realidad hoy. Aquí tenemos gente de muchas nacionalidades. Creo que ya he contado en nuestra iglesia 20 y tantas nacionalidades diferentes que son miembros de esta iglesia. Imaginaros, todas estas nacionalidades. Tenemos prácticamente todos los continentes representados aquí. Y eso nos revela de que Dios está cumpliendo y cumplió su promesa, porque su reino no está limitado a la geografía humana, ni siquiera al clasismo humano, en decir que a lo mejor yo soy ario y soy mejor que todo el mundo. No soy ario ni soy mejor que nadie, pero quiero decir que muchas veces el ser humano ha tratado de hacer las cosas a su manera, y la verdad es que Dios, en su fidelidad y estabilidad, sigue haciendo su obra. Y el niño llegó para ser salvador del mundo, y nadie será salvado de otra manera, porque Él es el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Escuchad, yo no estoy hablando que esta religión o ninguna otra es el camino. Estoy hablando que Jesús es el camino. Sigamos. No es un reino caracterizado meramente por el poder ni por el triunfo de la fuerza sobre sus enemigos, sino es un reino de justicia, un reinado espiritual basado en la paz de las conciencias. Es exactamente cuando la paz llega. Mira, la paz en mi vida no llegó cuando todo estaba tranquilo. La paz en mi vida llegó cuando Jesús estuvo. Y aunque he pasado muchos trastornos, y a lo mejor pasaré muchos otros mientras viva en esta tierra, en esta vida, nunca me ha dejado de faltar la paz de Cristo en mi corazón. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, nos va a decir el apóstol Pablo en Romanos 5:1, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a establecer entre el ser humano y Dios paz. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Dios. No hay más hostilidad entre nosotros. Ningún pecado puede bloquear mi relación con Dios, porque Dios es un Dios que nos ha perdonado y nos ayuda a vencer el pecado. Sigamos. La paz con Dios es posible
Solo porque Jesús con su muerte en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Y Pablo nos habla en Romanos 5, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, el color rojo que nos hablaba esto, ya seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de este hijo, de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su victoria, por su vida. El amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros y a guiarnos cada día. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance en la vida diaria. Quizás sería bueno asegurarte, antes de mismo celebrar la Navidad, no celebre esta Navidad como todo el mundo, celébrala de manera consciente y lo que ella significa. Deberíamos asegurarnos de que habiendo empezado una vida con Cristo, podamos tener una reserva de poder y amor que puede usar todos los días al enfrentar cada desafío o problema. El que tiene a Cristo tiene un destino. El que tiene a Cristo tiene una patria. El que tiene a Cristo tiene una casa. El que tiene a Cristo tiene la salvación, tiene su vida perdonada. El que tiene a Cristo es quien está en el camino. Entonces quiero concluir. Mirad, de la nada, Isaías nos va a decir en algunos capítulos después de esta profecía: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Nada, todo estaba en oscuridad, pero de repente, en un tronco muerto, nace una pequeña vástago, una pequeña rama. Y esta ramita, al igual que me recuerda a mí, cuando Noé en últimas instancias suelta una palomita, ¿no? A ver si viene, a ver si ya esta agua bajó o no bajó. Y de repente ella trae una ramita de olivos, ¿os acordáis de la historia? Y era señal que las aguas habían bajado. Mirad, la salvación ya está en el mundo desde siempre. Jesús ha venido para salvar. El que no quiera ser salvo tiene la libertad. Pero en semejante regalo, el que no quiere recibirlo, además dado a nosotros, es necedad. Porque la salvación, que es el mayor precio de algo pagado en la historia de la humanidad y de la creación, Cristo lo pagó por ti, por mí. Eso es una bendición. Uno puede encontrarse con Dios en esta tierra. Dice en Apocalipsis Juan: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Y dice en Apocalipsis también, en el mismo capítulo, versículos siguientes, dice: está vestido con ropas empapadas de sangre. Su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Más adelante dice: y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es nuestro niño, el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El niño volverá como rey. Él es fiel y verdadero. Y Él es el verbo de Dios, el Cordero Santo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y quisiera terminar con un texto. Y no vi en ella santuario, dice el autor de Apocalipsis, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero
es el santuario de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que la ilumine, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de días, allí no habrá noche, y llevarán en ella la gloria y el honor de las naciones. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Hermanos, eso me hace pensar mucho, porque este Señor y este niño, este Cordero que vino esto para sacrificar, trae bajo su brazo un libro. Y eso sí es para pensar. El niño nos fue dado con un propósito. Él trae un libro y solo entrarán en la eternidad aquellos que tienen su nombre escrito en este libro. Es tan importante pensar en esto. Es tan importante pensar en la Navidad tal como ella es. La pregunta es, ¿dónde está escrito tu nombre? Cuando yo era muy pequeño, mi abuela no sabía leer ni escribir. Y una vez ella me llamó y me dijo, Adonira, ven aquí, quiero contarte algo. Y yo me acuerdo que fui. Dice, ¿qué pasa, abuela? Dice, ay, yo estoy tan contenta. Mi abuela se convirtió con 15 años, una mujer de testimonio, de vida, una mujer con una comunión con Dios increíble. Ella dice, ¿tú sabes que he tenido un sueño? Digo, sí, abuela, ¿y cómo fue ese sueño? Ella me dijo, mire, yo soñé que estaba llegando al cielo. Y cuando llegué allí, se abrió un libro. Y dice, tú sabes que yo no sé leer, ¿verdad? Digo, claro, abuela, sé que no sabes leer, pero no era importante. Ella dijo, sí, pues aquel día, sueño, yo leí mi nombre. Y eso me tocó tanto, me marcó mi vida. Ella dijo, yo fui capaz de leer allí, Dulce de los Santos López, escrita en el libro. Y yo le dije, abuela, qué cosa más preciosa. Y oramos juntos, dando gracias a Dios, porque todo aquel que tiene al niño, tiene la vida. Que no tiene al niño, no tiene la vida. Jesús mismo dijo, cuando creció, el niño que creció y anduvo entre nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dijo algo muy fuerte, nadie viene al Padre si no es por mí. Ningún camino, ningún otro camino nos llevará al niño. Ningún otro camino nos llevará a casa. Cristo es el niño. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la vida que nos ha dado. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias porque tú eres fiel. Señor, aunque el mundo se empeñe en probar la no existencia de este Dios tan maravilloso, nadie puede apagar lo que tú has hecho y haces en la vida de aquellos que te buscan. Gracias porque mantienes tus promesas. Gracias porque la promesa se hizo realidad. Gracias porque sin merecer hemos recibido el mayor de los regalos, la salvación en Cristo Jesús. Bendícenos como iglesia y que en esta Navidad, Señor, sea una Navidad diferente. No sea una Navidad religiosa, no sea una Navidad simplemente de fiesta, pero sea una realidad, en realidad una Navidad completa, donde podamos decir, yo sé en quién confío y sé que es poderoso para guardar mi día, mi tesoro, hasta aquel día cuando llegue a mi destino. Gracias por tu fidelidad en nombre de Jesús. Amén.